Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es nuestro proyecto integrador de historia. Somos el equipo 3. Me tocó los estados totalitarios o regímenes totalitarios. Se diferencia de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que se pretende ser o ser comportado en la práctica del partido único. Funde con las instituciones del Estado. El totalitarismo es un monismo político porque dirige toda la estructura del poder en torno al poder político, generalmente un solo líder, absorbiendo los poderes que se atinan a este y negan los que son independientes o contrarios. Las causas del totalitarismo: la depresión económica del 29 en los Estados Unidos, el nacionalismo exacerbado, el liderazgo en Italia con Benito Mussolini, el liderazgo con Alemania con Adolfo Hitler, la concentración de poder en una sola persona, el debilitamiento de la democracia, el autototalitarismo, el nacimiento de partidos políticos socialistas, de acuerdo al número de contextos históricos. Eso es todo. Buenas tardes, maestra. En esta ocasión el tema que me tocó es la Segunda Guerra Mundial, cuarta, quinta y sexta fase. En esta ocasión hablaré primero de la cuarta fase. Cuarta fase, el viaje Stalingrado, noviembre de 1942 a junio de 1944. El ejército norteamericano, el mando del general David Eisenhower, desembarcó en Argelia el 9 de noviembre de 1942. Este y otros desembarques contaron con la ayuda de las tropas de Francia, que comenzaron a recuperarse después de la estrepitosa caída de Alemania. Desde luego, los resultados que iban obteniendo fueron factor determinado para nombrar al general Edwards como el dirigente de las fuerzas aliadas en el continente africano. Fue en el continente africano con el lugar donde se libraron impactantes batallas entre el general británico Bernard Law, jefe de 8 ejércitos británicos cuyas fuerzas se distinguieron en la campaña del desierto, y el mariscal alemán Erwin Rommel, el zorro del desierto, con lo que sostenía reñidos combates. Las estrategias del jefe aliado determinó por el triunfar sobre la sustancia del zorro del desierto, que terminó por ordenar la retirada el victorioso general Bernard Law. Pudo así eliminar el gran peligro que representaban las tropas del eje del norte de África. Inició a cambio para una futura invasión europea. Los soldados alemanes fueron los encargados de evacuar África por vía aérea, mientras que los italianos eran los encargados de retardar el envase aliado, pero ante la imposibilidad de su evaluación se rindieron. Este fue el primer triunfo aliado desde la iniciación de la guerra, y una vez más que quebrara el mito de la invasión germana. Otro frente de la batalla en Rusia, que enfrentaron al ejército alemán. Los rusos habían adoptado la técnica de retirarse, pero combatiendo fuertemente, es decir, en el avance del ejército alemán pudo hacerse creer que estaban siendo derrotados. En esta estrategia fue ordenada por el dirigente ruso José Stalin, quien decidió: el enemigo debe avanzar sobre cenizas, no debe encontrar una sola casa de pie. Hay que recoger las cosechas y quemarlas, evacuar a los animales o darles muerte. Era una lucha mucho desgaste para los rusos, quienes a pasar de sus miles lograron su objetivo. Siguiendo con el segundo tema que me tocó, quinta fase del desarrollo de Alemania, junio de 1944 a mayo de 1945. Después de la reunión que tuvieron los tres grandes en la ciudad de Teherán, y conforme a los acuerdos que tomados el día de desembarco en Normandía, Francia, se fijó parte del 5 de julio de 1944, pero no puede realizar debido a que ese día se debató una tormenta sobre el canal, lo que dificultaría el territorio de los ejércitos anfibios, marinos y aéreos. Se decidió
entonces que el gran día sería el 6 de junio, fecha que no podía ser postergada nuevamente si quería mantenerse todo el secreto. Fue así el 6 de julio de 1944, en el famoso día de las tropas aliadas iniciaron el desembarque sobre las playas de Normandia en Francia. Las estrategias militares utilizadas por los aliados es conocida como el nombre de Operación Overlord. En general, de las tropas aliadas fue el norteamericano Devlin David quien se enfrentó a las tropas alemanas del mariscal Erwin Rommel. Los ejércitos que comandaba el mariscal alemán Erwin Rommel no tuvieron éxito debido a que Hitler estaba convencido de que el desembarco en Normandia era solo para una estrategia y que verdadera invasión iba a ser para el norte del río Sena. Por solo una estrategia, que la verdadera invasión iba a ser por el norte del río Sena. Por este motivo se negó a dejar partir a la invasión necesariamente para el confrontamiento bélgico. Además de esta situación también fue determinada a la superioridad aérea de Bélgica. Además, esta situación también fue determinada en frente de los alemanes, pues los aliados causaron grandes destrozos en el puente del Sena y el Loira, lo que impidió que los nazis enviaran refuerzos a Normandia. El resultado fue exitoso: el desembarque o un avance rápido de las tropas aliadas en el centro de Francia. Este desembarque fue uno de los factores determinantes en el desarrollo de Alemania. El 25 de junio de 1944 comenzó el ataque decisivo de los norteamericanos, que lanzaron hacia Rennes, Dinant, para luego dirigirse a Saint-Malo y Nantes, que se lanzaron hacia Rommel y Normandia. Los aliados lograron avanzar hasta París el 30 de julio. El general Montgomery logró apoderarse del Caen, lo único que sepan. Y por último, sexta fase: fin de la guerra, mayo a septiembre de 1945. Con Alemania derrotada, solo quedaba pendiente un país, Japón, que luchaba en el Pacífico contra Estados Unidos. Ante esta situación decidieron reunirse nuevamente los tres grandes de la ciudad Potsdam, Alemania, cerca de Berlín. Los asistentes fueron Joseph Stalin, el primer ministro británico Clement Attlee, que asistió en el lugar de Winston Churchill tras ganar la elección de 1945, y el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman. En esta situación de recién falleció Franklin Delano Roosevelt. Desde enero de 1945, las tropas estadounidenses y británicas habían logrado reconciliarse que las islas del Pacífico del Indochina. Después de la derrota de Alemania, Japón era una víctima fuerte, bloqueada y violentos bombardeos estratégicos, los cuales resistían valiosamente. El presidente Truman, sucesor de Franklin Delano Roosevelt, falleció el 12 de abril de 1945, tras calcular el número de bajas norteamericanas que podría traer la decisión de Japón, que decidió utilizar más bombas nucleares. Se sabe que la idea de crear una bomba atómica surgió primero en Alemania y que Albert Einstein, el exiliado en Estados Unidos, recurrió a Robert para comentarse a Albert Einstein. Al ser exiliado de Estados Unidos, recurrió a resolver para comentarse y proponerle que fueran los Estados Unidos los primeros en desarrollar. Ahí nació el proyecto Mohan, con Leslie Groves frente al norteamericano. Los desarrollaron con la mente principal de crear un arma de la destrucción masiva para ganar la Segunda Guerra Mundial. Su pronunciación era la guerra que se terminaba, para lo cual querían que la bomba estuviera lista para ser lanzada antes posible durante los meses de
Mayo, junio y julio de 1945 se hicieron las primeras pruebas reales y listas de posibles blancos fue depurado. Gracias, eso sería todo. Hola maestra, soy el alumno Argenis Jesús Carrillo Diego del primero A y a mí me tocó hablar sobre el tema de la Guerra Fría. Les voy a leer un poquito de lo que fue la Guerra Fría, en mi opinión, claro, y pues nada, voy a iniciar. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico y militar, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques capitalistas y socialistas. Básicamente eran liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, que en pocas palabras era la URSS. La primera fase de la Guerra Fría comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945. Estados Unidos creó la alianza militar llamada OTAN, que básicamente significa la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que también conocida como la Alianza Atlántica en pocas palabras. Básicamente es una alianza militar que se rige por el Tratado Atlántico del Norte o Tratado de Washington, que fue firmado en 4 de abril de 1949. Eso fue con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Después de eso hubieron 2 guerras y 3 crisis. Una de las principales guerras fue la Guerra Civil China, que fue desde 1946 hasta 1949. Otra fue la Guerra de Corea, de 1950 hasta 1953. Y ahora vamos con las crisis. Una de ellas fue la crisis de Suez, de 1956, y la crisis de Berlín, de 1961, y la crisis de los misiles cubanos, de 1962. Después de las crisis de los misiles cubanos, comenzó una nueva fase que fue como una ruptura soviética entre la República Popular de China y la URSS, que ya que complicaba las relaciones dentro del comunismo, mientras que Francia, aliado de los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando incluso a abandonar la estructura militar de la OTAN. En las décadas de 1960 y 1970, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares y por el desarme nuclear. Con grandes protestas, ambos comenzaron a hacer concesiones para la paz y la seguridad, marcando el comienzo de un periodo de distinción que vio las conversaciones estratégicas de limitación de armas y la relación de apertura de los Estados Unidos con la República Popular de China, con un contrapeso estratégico para la URSS. Simultáneamente, los Estados Unidos desarrolló la doctrina de seguridad nacional para prevenir la expansión del comunismo y promover en América Latina a través del Plan Cóndor. Fue básicamente una campaña de representación política y terrorismo del Estado respaldada por Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores. La instalación de dictaduras militares que reprimen mediante el terrorismo del Estado los movimientos políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de sus poblaciones. En conclusión, básicamente fueron 2 bloques, tanto como comunista como socialista, que fueron liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos estaban luchando por territorios, ya que tuvieron que hacer varias estrategias que para poder ganar. Hicieron el tratado que fue el tratado de Washington o Atlántico Norte, el tratado del Atlántico Norte, que fue básicamente la OTAN.
para frenar básicamente la influencia soviética en Europa. Después de esto hubieron muchas catástrofes que fueron las dos guerras y las tres crisis. Después de las crisis de los misiles cubanos comenzaron nuevas fases que fue como ruptura soviética entre la República Popular China y la de la Unión Soviética. Entre las décadas de 1960 y 70, básicamente los ciudadanos ya se habían hartado de tantas guerras, como los trataban, y que no pudieran tener ni un momento de paz. Así que crearon básicamente un movimiento internacional por la paz que se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. De hecho, entre los dos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Se produjeron campañas contra las bombas nucleares y desarmes de las nuclear. Después de eso, ambos empezaron a hacer concesiones para la paz y la seguridad, marcando el comienzo del periodo de distensión que vio las conversaciones estratégicas de limitación de armas. Después de eso fue creado, en pocas palabras, Estados Unidos desarrolló la doctrina de la seguridad nacional, que fue la expansión del comunismo para promover a América Latina a través de un plan Cóndor, que básicamente fue una campaña de represión política y terrorismo del Estado respaldada por Estados Unidos. Y pues nada, eso es todo por mi tema. Y pues gracias por escucharme. Hasta luego. Mi nombre es Raúl Ernesto Avilés Cardós y a mí me tocó hablar sobre el mundo bipolar. El mundo bipolar fue el nombre que se le dio al establecimiento de un nuevo orden mundial caracterizado y dividido por dos corrientes ideológicas que se mantienen igual de divergentes hasta ahora, capitalismo versus comunismo. La llamada Guerra Fría le dio forma y extensión a este sistema bipolar, aunque paradójicamente también unió al mundo en una sola preocupación, el posible y eminente despliegue de una guerra nuclear que acabaría con la humanidad. El conflicto entre las potencias occidentales y orientales del siglo XX bautizó al denominado mundo bipolar y ha sido uno de los acontecimientos históricos más importantes de la historia moderna. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, germinaron dos grandes naciones hegemónicas, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyos poderes superaban los límites de sus fronteras geográficas naturales, lo cual dividió el mundo en dos bloques claramente marcados entre dos políticas ideológicas, el capitalismo y el comunismo, siendo así el mundo bipolar definición quedó plasmado. El mundo bipolar duró de entre 1946 y 1991. Esta época se dividió en tres etapas. La primera entre 1947 y 1953, en la que el mundo bipolar estaba marcada por dos enfrentamientos bélicos que fueron el primer bloqueo de Berlín por parte del Ejército Rojo en 1947 y la guerra de Corea entre 1950 y 1953. En la segunda etapa, la guerra bipolar se desenvolvió entre 1953 y 1980 a partir del fallecimiento de Stalin y la entrada al poder del general Dwight Eisenhower. Y en la última etapa de la Guerra Fría y el mundo bipolar se sitúa entre 1980 y 1991. Para el año 78 Afganistán contaba con el apoyo soviético, los grupos disidentes con Estados Unidos y su presidente Ronald Reagan, quien no escatimó gastos militares y con su actitud poco conciliadora, asomó la posibilidad de una segunda guerra fría. Y en 1989 ocurrió la caída del muro de Berlín, antecediendo la disolución de la Unión Soviética en 1991, su desaparición del mapa del mundo bipolar y con ello el fin de la Guerra Fría.